buenos días. Buenos días. Estoy hablando con Miguel Rivera Dorado, catedrático de la Universidad Complutense, jubilado hace poco, ¿no? Y que, bueno, yo recuerdo, podía empezar con mis antiguos recuerdos de cuando era profesor recién entrado en esta facultad, en el departamento de prehistoria. Nosotros estábamos entonces ilusionados con la llegada de las noticias que llegaban por diversos medios de publicaciones norteamericanas de la nueva arqueología, una cosa que nos hacía soñar con un cambio y demás. Y para nosotros, en ese momento, la gente del Departamento de Antropología Americana, que tenían un contacto mucho más estrecho con los investigadores norteamericanos de Estados Unidos, que habían trabajado en el continente americano, nos traían esas informaciones de primera mano, ¿no? Eran informaciones de primera mano, mientras que nosotros accedíamos a ellas de segunda o tercera mano, por publicaciones, por fotocopias, por traducciones, etc., ¿no? Entonces yo siempre me acordaré de unas reuniones que tuvimos en el Departamento de Prehistoria. Yo imagino que en el 80, 81, 81, 82, en que venías tú habitualmente y nos reuníamos con Maribel Martínez de Barret, etcétera, y hablábamos de este tema, ¿no? Entonces siempre te hemos tenido un poco... También sabemos que fuiste el traductor de los primeros libros de Nueva Arqueología al castellano, que tuvieron mucha influencia en Alianza Editorial. Y bueno, y nos interesaría un poco, me interesaría a mí saber, pues un poco cómo surgió esto en tu vida. Es decir, tú habías estudiado antes otra carrera distinta, económicas, ¿no? Y luego habías tenido un contacto con un arqueólogo que fue uno de los fundadores de nuestro departamento, Julio Martínez Santaolalla, y digamos, de alguna manera tú, ahí empezó todo una corriente, como un proceso acelerado en que tú vas tomando conciencia de que te gusta la antropología, etcétera. Y bueno, ¿podrías resumirnos en poco tiempo cómo fueron esos años? Sí, bueno, realmente las cosas vinieron rodadas, sí. pero yo diría que la palabra que mejor sintetizaría mi proceso personal hacia la nueva antropología, la nueva arqueología, hacia la antropología y la nueva arqueología, sería una enorme curiosidad intelectual. Es decir, lo que quizá en esa época faltaba era, en el terreno de las ciencias humanas, era curiosidad por lo que se estaba haciendo fuera. Exacto. Y curiosidad por las cosas que en los países anglosajones, sobre todo, pues estaban siendo publicadas, surgían las nuevas escuelas. Entonces yo tenía esa curiosidad, empecé a leer. Fue fundamentalmente un proceso de lectura, porque no había nadie realmente en los primeros momentos. Te hablo del comienzo de la década de los 60, ¿verdad? Yo estaba en la Facultad de Ciencias Económicas entonces, pues no había nadie que pudiera ilustrarme sobre eso. En España no existía la antropología cultural, no existía la antropología social y, por supuesto, mucho menos la nueva arqueología. La palabra arqueología, pues, denotaba, se refería a un tipo de práctica que se limitaba a ser una técnica auxiliar de la historia. Una técnica, eran excavaciones, esas excavaciones llevaban a unos catálogos de datos, ¿verdad? Se describían los objetos o se describían los muros, o se describían los pozos, lo que fuera, y ya está. Y eso era todo. Y luego el historiador era quien, si lo necesitaba, pues de eso obtenía material junto con otras fuentes. Era una fuente realmente, igual que la epigrafía, una fuente de la arqueología. Obtenía material para sus propias síntesis o para sus interpretaciones. Entonces, con todas aquellas lecturas, pues digamos que fue formándose en mí la necesidad de... puesto que la arqueología me gustaba mucho, porque mi primera pasión fue la arqueología. La arqueología surgió en mí a los 13 años, ¿verdad? Con la lectura, pues eso, de, yo qué sé, de Ceram y de aquellos libros. Entonces, Dioses, tumbas y sabios. Dioses, tumbas y sabios, por supuesto. Luego el misterio de los hititas, aquello era, vamos, los hititas, por favor. Entonces, aquello me fascinó. Y yo quería ser arqueólogo, la arqueología primero. Pero con mi curiosidad y la llegada de los libros de antropología y las lecturas antropológicas, pues me di cuenta cada vez más de que la arqueología y la antropología eran lo mismo y que estudiaban la misma cosa, es decir, estudiaban las sociedades del pasado, las sociedades del pasado, no los cacharros o los muros o las armas o los puñales, tal, estudiaban las sociedades del pasado. Y eso es lo que a mí me interesaba y lo que me fascinaba. Entonces tuve mucha suerte porque en el año 66, 67, ¿verdad? Pues conocí a Emiliano Aguirre primero y a Claudio Esteva Fabregat después. Claudio Esteva Fabregat era un español que había emigrado a América
y se había formado en México con gentes o al lado de gentes como Ángel Palerm, otro antropólogo español muy importante, pues habían vuelto de allí, de su exilio, habían vuelto a España y en España pues habían introducido las últimas corrientes antropológicas norteamericanas, que eran las que en México, por supuesto, estaban de moda y se llevaban en la Escuela de Antropología de México. Por lo tanto, al conocer a Claudio Esteva, asistir a sus cursillos y luego él ficharme y concederme una beca, cosa que siempre le agradeceré a Claudio Esteva Fabregat, una beca para estudiar en la recién fundada Escuela de Antropología, Escuela de Estudios Antropológicos, que estaba en el Museo Nacional de Etnología, que él dirigía, y que estaba patrocinada y financiada por el entonces llamado Instituto de Cultura Hispánica, ¿verdad? Pues al llevarme allí y encontrarme con un mundo, porque aquello fue un descubrimiento mayor que el descubrimiento de América, fue un mundo, ¿verdad? Porque eran decenas de estupendos profesionales que venían de todas partes, venían de Estados Unidos, venían de Inglaterra, venían de Francia, pagados por el gobierno español, ¿verdad? Pagados por el Instituto de Cultura Hispánica. Un esfuerzo de apertura, a lo un mejor, esfuerzo a extraordinario. algún emigrado, claro, exiliado que volvía. Por supuesto, claro, vino Ángel Palermo, claro, por ejemplo, otro exiliado. Otro exiliado, vino Pedro Armillas, ¿verdad? Desde Estados Unidos. En fin, vinieron gente magnífica, la lista sería larguísima. Aquellos cursos que duraban un año intensivo, mañana y tarde, ¿verdad? Con exámenes constantes, con debates en las aulas. Bueno, fue todo el que asistió a aquellos cursos de antropología de la Escuela de Estudios Antropológicos, pues claro, recuerda aquello como un mundo maravilloso que no tenía reflejo fuera. Se salía de allí y ya fuera pues no había nada de eso. Entonces yo conocí allí a José Alcina, que vino también a dar un curso, José Alcina Franch, y José Alcina pues encauzó, digamos, mis inquietudes hacia América, hacia el americanismo y hacia América. Entonces yo quería haber hecho Egipto, quería haber hecho arqueología española y tal, pero era una oportunidad muy buena y además me gustaba mucho América, porque yo ya había leído el libro de Morley sobre los mayas, había leído esa curiosidad mía, ¿verdad? Que gracias a Dios no muere todavía a mi edad, que conservo, pues me hacía interesarme no solo por las culturas españolas o europeas o del Próximo Oriente, que también, sino por América Latina. Y ya había leído mucho. Y entonces pues me trajo a la facultad y ya entré en la facultad y ya me... Como Penene, me imagino. Sí, bueno, al principio fui Penene mientras hice geografía e historia, porque yo hice también filosofía y letras, se llamaba entonces, pero, entonces como Penene, claro. Pero enseguida, el año 70, ya era yo profesor. El año 73 presenté la tesis doctoral. De manera y enseguida fui profesor, que entonces llamaban adjuntos, profesor adjunto y luego titular y luego ya catedrático mucho más adelante. ¿Y cómo cuando dices, conocí a Emiliano Aguirre y conocí a Claudio Esteva, cómo los conoces? ¿Te acercas a ellos? ¿Es una casualidad? No, ¿alguien te los presenta? Vuelvo a decirte lo mismo, yo he sido siempre una persona enormemente curiosa. Entonces, y no solo enormemente curiosa, sino lector de periódicos, lector de revistas de cultura. Y sigue siendo, ¿no? Sigo siendo, afortunadamente, ya digo, gracias a Dios. Entonces, cuando eso me falte, pues bueno, adiós, entonces igual que a mí. Entonces yo leí que había una persona que se llamaba Emiliano Aguirre, que estaba en un colegio mayor, Nuestra Señora de África, que había traído Emiliano Aguirre, que era un gran paleontólogo, un gran paleontólogo, todavía vive. ¿No había descubierto Atapuerca todavía? No, estaba por ahí, poco después. En la mandíbula primera que aparece. Estaba trabajando con Leakey en África. Estaba trabajando con Leakey. Él había ido a la campaña de Nubia con Almagro, no le interesaba Nubia, y cuando llegó a Sudán, le dijo adiós a Almagro y se marchó a Tanzania. Eso lo cuenta Almagro en una de las memorias de Nubia, enfadadísimo, claro, porque le dejó colgado Almagro. Muy Emiliano, muy Emiliano Aguirre. Cosa que Almagro también se merecía, por otro lado. O sea, sí, bueno, es otra cosa distinta. Pero muy Emiliano. Entonces, era un hombre que estaba en la Warner Foundation, que hablaba inglés, que había estado en Estados Unidos, era un hombre ya universal, Emiliano. Y Emiliano, pues, fue el que trajo, digamos, a Claudio Esteva para que diera aquellos cursillos en el Colegio Nuestra Señora de África. Poco después fue cuando se fundó la Escuela de Estudios Antropológicos en el Museo Etnológico. Y yo estuve desde el principio en todos aquellos líos. El germen va a estar en el Colegio Mayor Nuestra Señora de África. Nuestra Señora de África. Que había africanos viviendo, porque luego hay pocos. Había africanos y sobre todo había un interés por los estudios africanistas.
Entonces, bueno, como Claudio Esteba Fabregat había estado en Guinea, es decir, Claudio Esteba Fabregat había hecho un estudio antropológico en Guinea por cuenta del gobierno español, que estaba interesado, entonces era colonia española, estaba interesado en saber, digamos, qué pensaba el pueblo guineano. Con fines políticos, pero con resultados científicos, claro. ¿no? Yo me tengo que ir corriendo. Un sudanés de sabático aquí, año y medio, un profesor de esto, y no consiguió sitio en África. Te tuvo que ir al Guadalupe, que estuvo muy mal, ahí muy incómodo, muy... Bueno, es una más, persona mayor, te digo más. Ya. Emiliano Aguirre me casó y mi boda se celebró en el Colegio Mayor Nuestra Señora de África. Ahí, que tenía una capilla, bueno, tiene capilla. Claro, claro, no va a tener capilla, claro que tenía capilla. Entonces en la capilla del Colegio Mayor Nuestra Señora de África... Jesús Aguirre, te podía haber casado. Que se casaba gente y luego se casó él mismo. Le casaron a él después, ¿no? ¿Está grabando ya? Sí. Bueno, estamos en plan de broma, esto no vale. Luego ya que se edite. No, está bien, hablamos de los jesuitas. No, pero claro, esa curiosidad. Al fin y al cabo, Emiliano Aguirre era un seguidor de Teilhard. De Teilhard de Chardin. El punto mega. Claro, ahí yo, estaba. de joven, a los 14 o 15 años, también Teilhard de Chardin me deslumbraba. Claro, y a mí también. Era muy católico entonces y me tenía deslumbrado. También, una de las primeras biografías que me compré yo, la de Teilhard. Sí, que salían las cosas en Taurus. Eso lo publicaba yo, lo que estaba ya Jesús Aguirre en Taurus publicando eso. Bueno, luego nos enteramos de que Teilhard de Chardin había participado en la falsificación de Piltdown. Sí. Y ya el personaje de bajó un poquito en cuanto a prestigio, ¿no? Pero bueno, estaba el abate Breuil, es decir, la religión ha estado muy próxima siempre a la paleontología y a la arqueología prehistórica. A pesar de no creer en la evolución, en el darwinismo, porque no pueden aceptar el darwinismo como católicos, como cristianos, pero sí creen en la evolución. Creen en la evolución que está dirigida, desde fuera y con eso ya se arregla. Por pero supuesto, bueno, o sea que... Oye, ¿y Martín de Santaolalla cómo le conociste? Don Julio Martín de Santaolalla fue mi curiosidad también, porque yo me presenté un día al Museo de la Fuente del Berro que él dirigía. Y entonces, pues claro, yo empecé a hablar con los que estaban allí y como casi siempre yo ya había leído algo sobre el Próximo Oriente, sobre Irán, sobre Anatolia, etcétera, pues hay aquí unas colecciones que son de don Julio. ¿Por qué no pasas y hablas con don Julio, que estaba en su despacho, un despacho espléndido? Entonces me dijo Esther Bachiller, que estaba allí, buena amiga mía, Esther Bachiller, Mercedes Mezquida, que trabajaban allí con Julio Martínez Santaolalla. Con ella en las terrazas del Manzanares todavía en ese momento. Entonces, pues entré a hablar con Julio Martínez Santaolalla y me ofreció el museo. Me dijo, bueno, pues usted venga aquí, trabaje aquí, haga lo que quiera. Y yo era un pipiolo, era un crío. Yo era un crío. Y no tenía licenciatura ninguna entonces, ni nada. Tenía una fama relativamente, bueno. Entonces, no, pues me trató bien. Y como además vi que tenía un libro que se llamaba Paletnología, le dije, esto de paletnología me suena muy bien. Esto está muy bien. Entonces, luego ya, claro, hubo un tiempo cuando ya me metí en las otras cosas, pues un tiempo que ya no le vi ni nada. Él era catedrático en Valencia, iba y venía constantemente a Valencia, etc. Pero yo ya estaba con eso, con Emiliano, con Claudio Esteba, luego después con José Alsina, y ya estaba encaminado hacia América, y enseguida me marché a excavar América, es que fue enseguida. En el 68 ya estaba yo en Perú. En el 68 ya estaba yo en Perú. Luego Santaolalla volvió de Valencia a Madrid. ¿Le conociste aquí en Madrid cuando era profesor aquí? Aquí, en esta facultad. ¿Le viste? Yo creo que le vi alguna vez, sí, pero muy poquito. Porque se murió enseguida, en 72. Se murió además un día estando en clase, al parecer, ¿no? Sí, por alguna cosa de... Bueno, se puso malo, luego se murió. Por alguna cosa de las revueltas estudiantiles que había entonces, que él no las podía, o sea, le sentaban fatal, ¿no? Pero bueno, o sea, una cosa que... Y entonces ya te quedaste aquí, empezaste a trabajar, y en esa época es cuando traduces los libros estos de antropología, de nueva arqueología, porque en 75 estabas ya de profesor, pero claro... Mi inquietud por estas cuestiones y el hecho de que necesitaba un dinero complementario, porque eso hay que decirlo también, pues me lleva a colaborar con Alianza Editorial. Y entonces Alianza Editorial me encarga traducir algunos libros de arqueología. El primero que ellos tenían ya allí era el de Glyn Daniel. Entonces, una historia de la arqueología, claro,
Entonces yo le digo, bueno, hay otros libros que serían mucho más pertinentes porque es lo que está ahora, de lo que se lleva, lo que acaba de salir, lo más reciente. Pues adelante, sugiérenos. Yo les sugiero un par de títulos y me los dan a traducir, los traducimos y se publican inmediatamente, a pocos años, a 2 o 3 años de que aparecieran en inglés, lo cual es muy importante. Muy rápido. Alianza ha tenido luego después, durante estos años, la está perdiendo ahora, yo creo, porque está ya no es Alianza, ya forma parte de tal, y entonces está presionada para hacer negocio y realmente, por ejemplo, este año pasado se negó a publicar. Aquella época fue dorada. Yo fui con el libro de Gil en las portadas. Daniel Gil, yo le conocí. Yo también, una cosa. Yo llevé el libro de matemáticas para arqueólogos y inmediatamente, ¡pum!, lo sacaron. Luego se vendió muy mal, pero da igual. No, pero eran gente, estaban puestas. Pues yo conservo todavía las primeras ediciones del libro de King Daniel, del libro de Chang y del libro de Watson Redman de Blanc, y están subrayadas, llenas de subrayadas. Luego yo publiqué allí mismo, varios libros. Porque yo empecé publicando La religión maya, que me lo publicaron ellos, y luego Los laberintos de la antigüedad, todo eso es de Alianza, y ahora he publicado recientemente 3 novelas en Alianza Editorial. O sea que tengo con ellos ya por lo menos 8 o 10 libros. Temas mayas y tal, y se están vendiendo relativamente bien. Bueno, pues parece, se van vendiendo, ¿no? Sobre todo en América Latina, en Perú, en México. Eso sería otro tema ya para tratar, ¿no? Yo creo que es más interesante que la nueva arqueología, pero bueno, ya nos estamos saliendo del tema, ¿no? Hay que saber qué pasó entonces, no qué está pasando ahora, que yo creo, pero bueno, que es más interesante porque es ahora. Claro, en primer lugar, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque la literatura... Mira, yo siempre he dicho, Víctor, que si el gobierno español tuviera realmente sensibilidad para América Latina y para lo que pasa en América Latina, las personas que hemos estado 25 años trabajando en el campo en América Latina, como es mi caso, de vez en cuando nos convocaría. Alguien, ¿verdad?, nos convocaría y nos iríamos a reunirnos. Como pasaría en Francia, en Alemania, en Inglaterra, yo sería pues un asesor de un director general, o un asesor del ministro para asuntos de América Latina y tal, porque tengo muchísima información, lo he vivido desde el año 68 hasta el 92, largo, ¿verdad? Y luego he ido hasta el 2000, de manera que... Oye, y tú conociste a grandes figuras de la arqueología, a Ströber, ¿no? Me dijiste... Bueno, yo he conocido a todos los españoles que emigraron a México de entrada, desde Pedro Bosch Impera, ¿verdad? Claro, por supuesto, y me precio de decir que fuimos amigos, ¿verdad? Bosch Impera, Juan Comas, magnífico antropólogo físico, ¿verdad? Un clásico. Y luego pues eso, Ángel Parer, Pedro Armillas, Pedro Carrasco, ¿verdad? Gente que, arqueólogos o antropólogos, trabajaban en Estados Unidos y luego en México, fundamentalmente en México. Eso de entrada. ¿A Gordon Willie? Claro, luego ya fue el caso de Gordon Willie. Que tú conociste a gente, esos míticos de la... Claro, porque es que trabajando en el campo maya, como ha sido mi caso, pues uno se encuentra con los grandes arqueólogos norteamericanos que utilizaban ya, por supuesto, los enfoques más recientes y modernos. Gordon Willie, con el que tuve una relación estupenda, tengo cosas dedicadas, nos escribimos hasta su muerte, ¿verdad? Y yo le hice un homenaje en los cuadernos de Antropología Social y Etnología a Gordon Willie, le traduje varios artículos, con Gordon Willie, con William Coe, con yo qué sé, con mucha gente. Hablaste de mucha gente de estas que son nombres clásicos, incluso pre-nueva arqueología, casi, o sea, porque Gordon Willie es el padre, como el abuelo de la nueva arqueología, no es propiamente, no se le considera un nuevo arqueólogo. Betty Meggers, por ejemplo. Betty Meggers, la que tiene el famoso manual de arqueología americana, que se lo conocemos, incluso la gente de prehistoria, ¿no?, que no trabajaba mucho en ese tema, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que es una lástima que haya habido esa separación de departamentos. Tú preguntabas antes por qué. Hombre, la respuesta es muy sencilla: por caciquismo, corporativismo, clientelismo ni más ni menos, y chiringuitismo. Yo tengo mi propio chiringuito en el que mando. Claro, mando ahí, está. Entonces yo estoy haciendo lo mismo que tú, siempre cabeza de ratón. Pero para que no me mandes tú y para que siempre tú no me mandes, de ratón. yo voy a ser jefe aquí. Exactamente, es una cosa
típicamente español. Y las universidades españolas están llenas de Muy casos mal, así, muy llenas de mal. casos así. Entonces, claro, Eso hay sí, un sí, departamento sí, de gente aquí sí, y otro sí, allí que están sí. trabajando en lo mismo, en lo parecido mismo, y demás. y que tienen que usar teorías, sí, deberían bueno, usar las mismas teorías bueno, o teorías sí, semejantes sí, o análogas, sí, y no, sí, ni sí, se sí, comunican, sí, ni se conocen, y muchas veces se odian. Sí, tiene envidia, o sea, Envidia, rencores. No, nosotros ya te digo, aquellas reuniones que tuvimos allí, que las estoy recordando como si fueran ayer, pues me acuerdo cómo estábamos sentados incluso allí, en el antiguo museo que estaba, según entras, donde estaban los despachos de Inés Querol, que está allí, y ahí nos sentábamos, Maribel, Gonzalo Zapatero, yo no sé quién estaría más, no recuerdo ahora mismo, Martín Almagro no creo, ¿no? Porque estaba en otro tipo de arqueología, ¿no? Pero casi toda la gente joven. Entonces, realmente, ¿qué pasa? Que luego no seguimos porque, bueno, porque, yo qué sé, se buscaban las informaciones por otro lado ya, ¿no? Y sobre todo porque nosotros también perdimos parte de esa ilusión que teníamos al principio, ¿no? Confiábamos, o sea, pensábamos que se podía hacer más cosas, pero luego el trabajo práctico, la presión de la sociedad científica, o sea, la comunidad científica a tu alrededor, que lo que espera de ti es otra cosa distinta y tal. Tú atrévete aquí en España a hacer cosas nuevas y te vas a encontrar, bueno, no te va a pasar nada si eres funcionario, no te van a echar, no te van a echar, pero desde luego no te van a citar, no te van a invitar, no te van a hacer, te van a hacer el vacío tranquilamente y ya está, ¿no? O sea que, bueno, pues si quieres o... Si queréis decir algo de despedida. Bueno, pues alguna cosa que te haya olvidado, así importante de esa época que recuerdes. Bueno, no, hay tantas cosas y tantas anécdotas que podríamos estar horas. Es sencillamente el hecho de que, y eso me gustaría subrayarlo, de que el americanismo, los estudios americanistas, antropología americana, arqueología americana, han tenido mucho que ver Sí. a lo largo de esta historia de la arqueología española, han tenido mucho que ver en el impulso, el cambio que en los últimos metodológico y años ha teórico, recibido. etcétera. O sea que la lástima es lo que hayan estado separados Pues sí. de los demás departamentos Claro, de arqueología. Es más, hubo un momento en que Julio Mangas me dijo que si yo no estaba contento en el departamento de antropología, que me pasara a historia antigua a dar arqueología americana. Americana, que se podía dar allí, ¿por qué no? Claro, porque él entendía que historia antigua también es incluía historia antigua de América, de todo el mundo, de América, claro, no solamente de Roma y Grecia. Y de Egipto, o de Asiria, pero ¿por qué no vas? No te animaste. ¿Sí? Yo le dije que sí, yo me llevaba muy bien con Julio, me llevo, somos muy amigos. Entonces yo le dije que sí, pero todo el departamento se opuso. Se opuso, claro. Sí. Entonces era entrar en una persona de otro chiringuito que entraba Eso es algo que son historias que hemos visto mil veces repetidas y eso en todas partes. ha frenado, Se repiten. Yo me tengo que ir corriendo.